El impulso de la guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado drásticamente. Contra todo pronóstico, Ucrania ha logrado debilitar y frustrar a una de las fuerzas militares más grandes del mundo, aunque empezó este conflicto como la parte que tenía todas las de perder. Ahora, muchos analistas militares destacados argumentan que Ucrania tiene una posibilidad realista de evitar una victoria rusa, incluso mientras la guerra continúa y Moscú sigue adelante con su estrategia de desgaste. Una de esas mentes militares es Ben Hodges, un oficial retirado del Ejército de Estados Unidos que sirvió como comandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa y más tarde como mentor principal de la OTAN en logística. Hodges es un hombre con décadas de experiencia militar, un conocimiento casi inigualable en tácticas, estrategias y las dinámicas cambiantes de los conflictos modernos. Cuando él habla, la gente escucha y ha tenido mucho que decir sobre la guerra en Ucrania a lo largo de los años. De hecho, ha sido uno de quienes más abiertamente ha defendido la posibilidad de algún tipo de victoria ucraniana desde las primeras etapas de la guerra. En septiembre de 2022, por ejemplo, cuando gran parte de los medios de comunicación del mundo estaba convencida de que Rusia inevitablemente tendría demasiado dinero, poder y personal para que Ucrania pudiera resistir. Hodges publicó en el Telegraph un artículo titulado «Prepárense para que Rusia misma se desintegre». Argumentaba que Rusia no solo perdería la guerra, sino que toda la Federación Rusa, tal como la conocemos, colapsaría en el caos posterior. Él ha señalado repetidamente lo que percibe como los fracasos del gobierno ruso, destacando al propio Putin para una crítica especialmente dura. Aunque la guerra ha cambiado de formas, pasando de asaltos mecanizados a guerra con drones, las dinámicas han evolucionado con el tiempo. Hodges ha mantenido en gran medida su punto de vista de que Rusia no puede y no saldrá victoriosa. Con el tiempo, las evaluaciones generales de Hodges sobre la guerra han resonado con más analistas. En 2026, sigue manteniendo esa opinión y compartió algunas de sus ideas más recientes sobre el conflicto durante una entrevista en profundidad en el podcast Decoding Geopolitics con Dominic Pressel a principios de mayo. Durante sus comentarios iniciales en esa entrevista, Hodges afirmó: «Está claro que el impulso ha cambiado a favor de Ucrania. Eso no significa que Ucrania esté a punto de ganar ni nada por el estilo, pero creo que cada vez es más evidente que no hay manera de que Rusia pueda realmente derrotar a Ucrania». Cuando se le pidió que explicara más, Hodges mencionó 5 razones principales por las que esto ha sucedido, y vamos a explorar cada una de ellas en detalle. La primera son las bajas, y Hodges lo dice claramente. Este impulso ha cambiado en parte debido a las enormes bajas que Ucrania le ha infligido a Rusia. Por primera vez, las bajas superan lo que Rusia puede incorporar a su ejército. Los datos respaldan esto, y las cifras oficiales son bastante sombrías desde la perspectiva del Kremlin. Con un reporte de 352.000 soldados rusos muertos en la guerra con Ucrania desde el día en que comenzó hasta finales de 2025. Esa cifra fue anunciada por los medios rusos exiliados Medusa y Mediazona el 9 de mayo de 2026, que también es la fecha del desfile militar anual de Rusia, celebrando la victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Para calcular las pérdidas del país, Mediazona trabajó en conjunto con el servicio ruso de la BBC, para compilar una base de datos extensa de muertes confirmadas de soldados, utilizando una variedad de fuentes como publicaciones en redes sociales y registros oficiales de sucesiones para ayudarles. Esa base de datos incluye aproximadamente 218.000 nombres confirmados de soldados rusos muertos en Ucrania. Para llegar a la estimación de 352.000, Mediazona y Medusa luego analizaron la tasa de mortalidad masculina excesiva en los grupos de edad más jóvenes observada en los registros de sucesiones. Su estimación parece precisa, ya que otras organizaciones que cubren la guerra reportan cifras similares. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CCIES, por ejemplo, que es un grupo de expertos con sede en Washington, declaró en enero que alrededor de 325.000 soldados rusos, más 140.000 ucranianos, probablemente habrían muerto en la guerra para finales de 2025. Estas cifras no incluyen las bajas registradas en 2026 en las que, según se informa, murieron decenas de miles más de rusos en las líneas del frente y a muchos otros heridos también. Las estimaciones tampoco incluyen muertes de combatientes extranjeros ni soldados que combaten por Rusia en milicias de territorios ucranianos ocupados. Así que las pérdidas del Kremlin probablemente sean mucho mayores. Eso podría explicar por qué Rusia hace todo lo posible para ocultar cualquier información sobre su tasa de bajas,
a veces incluso eliminando datos de los registros públicos o difuminando imágenes satelitales de cementerios militares, para que los grupos de investigación rusos y el público no perciban el alcance de las pérdidas. Pero el Kremlin no podrá ocultar la verdad para siempre. Incluso mientras se apresura a bloquear aplicaciones, prohibir VPNs y aislar al público ruso del mundo exterior, innumerables reportes de los medios siguen revelando la verdad. Rusia ha sufrido muchas más bajas que Ucrania y sigue lanzando a sus tropas al fuego de las líneas del frente, apostando a que sus tácticas de fuerza bruta eventualmente le abrirán el camino hacia la victoria. Durante años se salió con la suya. Ahora, sin embargo, como señala Hodges, las reservas de mano de obra de Rusia están empezando a agotarse. En mayo de 2026, los datos muestran que las fuerzas del Kremlin habían perdido más hombres de los que pudieron reclutar durante 5 meses consecutivos. Para ser más precisos, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania estimaron que Rusia reclutó alrededor de 148.400 personas desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026. En ese mismo periodo, sufrió 156.735 bajas confirmadas y unas 34.000 pérdidas tanto en marzo como en abril. Mientras más tiempo continúe esto, peor se va a poner, porque Rusia ya no puede sobrevivir con la doctrina de simplemente tratar a sus soldados como carne de cañón y depender de un suministro aparentemente infinito de reclutas nuevos para ocupar su lugar. Su ejército ya no está creciendo, ni siquiera manteniéndose del mismo tamaño, está disminuyendo poco a poco con cada mes que pasa. Mientras más pequeño se vuelve, más débil se vuelve y más oportunidades se abren para Ucrania. Los comandantes de Kiev ya están aumentando sus expectativas y estableciendo metas aún más altas, esperando empezar a eliminar hasta 50.000 soldados rusos cada mes para finales de 2026. Si logran siquiera acercarse a esa meta, ya será una victoria enorme, ya que Rusia ya no está logrando compensar las pérdidas de alrededor de 30 a 35.000 soldados por mes. Así que les sería completamente imposible lidiar con pérdidas de 40.000 o más. De hecho, el país aparentemente ha recurrido a medidas cada vez más desesperadas para aumentar su reclutamiento, recurriendo a todo, desde el chantaje hasta la propaganda, pasando por campañas de mercadotecnia engañosas dirigidas a engañar a los estudiantes para que se inscriban como operadores de drones antes de enviarlos a zonas letales del frente. Pero no está funcionando. Las cifras no van en la dirección que el Kremlin quiere. Las bajas aumentan mientras el reclutamiento se estanca, lo que resulta en un peor desempeño en el campo de batalla. Esto nos lleva a la segunda razón de Hodges sobre la caída de Rusia y el ascenso de Ucrania. Las fuerzas rusas no han logrado avances significativos en meses. Junto con las bajas, una de las métricas más importantes para medir el éxito de una campaña militar, especialmente una invasión o intento de conquistar otro país, es el territorio. Si una fuerza invasora captura una cantidad significativa de territorio con cada día, semana y mes que pasa, eso representa éxito. Si una fuerza defensora es capaz de mantener su posición y ralentizar los avances del enemigo, o incluso anularlos recuperando el territorio perdido, normalmente sugiere que los invasores están fracasando. Como señalan Hodges y Pressel en la entrevista, los avances rusos se desaceleraron en muchas áreas a lo largo de 2025 y casi se detuvieron por completo durante la primera parte de 2026. De hecho, durante varios meses de este año, Rusia ha sufrido pérdidas netas de territorio, ya que Ucrania logró recuperar más de lo que perdió. Hodges menciona el desarrollo de drones a gran escala por parte de Ucrania como una de las razones principales detrás de esto, así como su capacidad para localizar a cualquier ruso que tenga la mala suerte de quedar expuesto en algún lugar. Él explica cómo Ucrania ha creado efectivamente zonas letales a lo largo de las líneas del frente, áreas que las tropas rusas son completamente incapaces de penetrar, donde los comandantes del Kremlin no pueden reunir formaciones lo suficientemente grandes para lograr los avances que necesitan. En cambio, sus pequeños grupos de asalto simplemente son aniquilados una y otra vez. El Kremlin, según informes, busca tácticas para sortear este problema, como enviar grupos más pequeños a infiltrarse en posiciones ucranianas. Pero Hodges duda que esto sea suficiente para impactar realmente la guerra de alguna manera significativa, sobre todo al sumarse a las otras 3 razones que él menciona para el cambio en la situación actual de la guerra. Ahora, antes de entrar en esas razones restantes, por eso hacemos The Military Show, para explicar cómo realmente se mueve el poder. Así que, si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. El teniente general Hodges también señala la inteligencia estratégica de Ucrania como otro factor enorme detrás del cambio en el curso de la guerra. Otra razón del cambio de impulso
es que Ucrania parece tener una teoría de la victoria basada en destruir la capacidad de Rusia para exportar petróleo y gas. Ahora cuentan con armas de precisión de largo alcance capaces de atacar refinerías a más de 1000 kilómetros dentro de Rusia. Como explicó Hodges, ya casi no pasa una semana sin que haya informes de que una refinería de petróleo rusa u otra infraestructura energética es destruida y incendiada por drones y misiles ucranianos. Todo esto está ligado a una estrategia a largo plazo que Kiev sigue desde hace años, pero que realmente se intensificó en 2025 y continuó en 2026, cuando los ataques a refinerías, oleoductos, plantas de procesamiento, terminales y otros sitios críticos de petróleo y gas aumentaron enormemente. La lógica es simple. Rusia invierte miles de millones en la guerra y depende de su industria petrolera para financiarse. El petróleo es la base de la economía rusa y permite a Putin sostener la guerra por tanto tiempo. Incluso bajo sanciones de gran parte del mundo occidental, el Kremlin ha seguido vendiendo enormes cantidades de petróleo y gas a otros países, como India y China, obteniendo miles de millones para pagar sus costosas campañas de adquisición, producción y reclutamiento. La clave, por lo tanto, para terminar esta guerra no es matar a cada soldado ruso, ni hacer explotar cada tanque ruso. Es atacar la fuente y cortar ese flujo constante de dinero hacia las arcas de Moscú. Para lograrlo, Ucrania solo debe localizar y destruir las principales infraestructuras petroleras enemigas. En las primeras etapas de la guerra, no necesariamente tenía los medios para hacerlo y estaba mucho más preocupado por defender su territorio y repeler los ataques rusos. Ahora, sin embargo, Ucrania tiene mejores drones, misiles más potentes, más inteligencia y sistemas de armas más avanzados que nunca. Puede localizar refinerías rusas y atacarlas con precisión letal. Y los impactos de estos ataques se van acumulando. Cada tanque de combustible incendiado es una victoria para Kiev y una derrota para Moscú. Cada incendio, cada explosión, cada cierre importa en el panorama general del conflicto, porque mientras menos dinero tenga Rusia, más difícil será mantener esta guerra. Como dice Hodges, si los ucranianos pueden seguir haciendo esto, realmente se vuelve difícil para Rusia pagar por esta guerra en el futuro. Y mientras Rusia se empobrece, Ucrania se está enriqueciendo, lo que nos lleva al cuarto punto importante que destaca Ben Hodges: el enorme nivel de apoyo financiero que Kiev recibe de sus aliados occidentales. Aunque opina que Estados Unidos no será parte de la solución para Ucrania, Hodges se anima porque Europa sí está actuando. El resto de Europa está despertando y ve que necesita más a Ucrania de lo que Ucrania la necesita, y que la mejor forma de evitar que Rusia invada al resto de Europa es ayudar a Ucrania a derrotarla. Él continúa diciendo que Alemania está liderando el camino en este sentido, pero que otros países también están dando un paso al frente y aportando todo lo que pueden para ayudar a Ucrania. Hodges menciona la derrota política del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, un hombre considerado durante mucho tiempo como aliado de Putin en la OTAN y la Unión Europea, siempre obstaculizando los esfuerzos europeos para ayudar a Ucrania. Fue por culpa de Orbán, por ejemplo, que tomó varios meses para que un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania finalmente se concretara. Ahora, sin embargo, con Orbán fuera del panorama y un primer ministro mucho más pro-europeo tomando su lugar, ese dinero por fin está fluyendo libremente hacia Ucrania, proporcionando un impulso muy necesario a la industria de defensa del país, mientras intenta aprovechar sus ventajas, capitalizar las vulnerabilidades de Rusia y prepararse para la próxima ofensiva de verano que Moscú se está preparando para lanzar en su contra. Hodges señala que los países europeos no están haciendo todo esto por caridad, sino por el bien de los europeos y la propia existencia de Europa tal como la conocemos. Como él lo dice, tus opciones son que Ucrania caiga y entonces los rusos estarán en tu puerta, o ayudas a Ucrania financieramente, materialmente y ayudando a detener los barcos de la flota fantasma que transportan petróleo ruso. Todas esas cosas. Esto es lo que Europa debería estar haciendo, y es por su propio bien. Creo que si eso sucede, se vuelve cada vez más difícil para Rusia sostener esta guerra. Finalmente, el excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa habla sobre la notable evolución de la industria de defensa de Ucrania como la última pieza vital del rompecabezas. Creo que la industria de defensa de Ucrania ha crecido significativamente y que ahora pueden producir una mayor parte de lo que necesitan que en el pasado. Él indica que ahora hay menos informes de que Ucrania se queda sin artillería o municiones, ya que puede producir la mayoría de las que necesita en el país. También ha logrado llevar a cabo varios proyectos innovadores, como los muy comentados misiles Flamingo y Long Neptune. También están llegando docenas de nuevos drones letales a las zonas de combate
gracias a las cientos de nuevas empresas de defensa surgidas en Ucrania desde el inicio de la guerra. No hay duda de que la industria de defensa de Ucrania hoy está a años luz de lo que era hace apenas unos pocos años. De hecho, en 2022 Ucrania apenas era un punto en el mapa en cuanto a desarrollo y producción militar. Ahora es una de las principales potencias militares, con países haciendo fila para comprar drones y sistemas de defensa ucranianos e invertir en sus contratistas. Aunque Ucrania ha enfrentado retos como escasez de personal o envíos limitados de sistemas vitales de defensa aérea por parte de sus aliados occidentales, su industria de defensa se ha adaptado y sus comandantes han implementado soluciones efectivas. Por ejemplo, el ejército del país se ha vuelto cada vez más dependiente de los drones. Ahora utiliza vehículos aéreos no tripulados para proteger las posiciones en la línea del frente, eliminar grupos de asalto rusos y limitar sus bajas, incluso en los lugares más disputados. De cara al futuro, Hodges imagina un escenario hipotético en el que Ucrania podría seguir expandiendo e innovando sus capacidades militares, apoyándose potencialmente aún más en la inteligencia artificial, para crear batallones completos de tropas protegidas por enjambres de drones, permitiéndoles avanzar sobre posiciones rusas y recuperar aún más territorio perdido. Eso es solo teórico por ahora. Pero mientras tanto, Rusia sin duda está sufriendo las consecuencias reales de todos los puntos que mencionó Hodges, desde sus bajas en aumento hasta su infraestructura petrolera en llamas. El resultado simple e inevitable de todos estos factores diversos, pero igualmente significativos, es que Rusia está perdiendo impulso y está perdiendo esta guerra. Putin ya no puede ocultar ese hecho, ya que incluso sus partidarios más fervientes están empezando a volverse en su contra. Como señala Hodges, ya empiezas a ver cada vez más rusos, ya sean blogueros militares o personas en YouTube o donde sea, que se quejan abiertamente sobre la guerra, sobre Putin y así sucesivamente. Así que no es solo que su máquina de guerra esté funcionando con lo mínimo, que sus campañas de reclutamiento estén fallando y que sus tácticas estén demostrando ser ineptas, pero ahora Putin también enfrenta la posibilidad real de que el público ruso se vuelva totalmente en su contra, ya que más personas sienten los efectos de la guerra en su vida diaria. Y eso, para el hombre que quiere presentarse como un nuevo Pedro el Grande, puede ser demasiado para soportar. Eso podría explicar por qué, en su reciente discurso a la nación, Putin afirmó que la guerra podría estar por terminar. Puede que tenga razón, pero ciertamente no será el final glorioso que él imaginó cuando todo esto comenzó en febrero de 2022. En lugar de celebrar una aplastante victoria rusa, Putin puede estar dándose cuenta de que le queda poca opción más que rendirse y finalmente enfrentar las consecuencias de la peor decisión de su carrera. Ahora, puedes aprender más sobre cómo Ucrania está aprovechando el cambio de rumbo para recuperar el territorio perdido en este video. Alternativamente, mira este video para ver cómo los defensores de Kiev desatan el infierno no solo en el frente, sino también en el interior de Rusia, mostrando que ningún lugar en el territorio de Putin volverá a ser seguro. Y finalmente, asegúrate de suscribirte también a The Military Show para obtener más análisis profundos y noticias militares de última hora que no querrás perderte.